Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Ya sabéis lo que toca. Intro. Señoras y señores, estamos de estreno, súper estreno, cambio de rumbo dentro de Calvin Klein con esta Calvin Klein One Summer Days. Tal cual. Vamos a hacer una aproximación antes de nada, ya está aprobada y testadísima, pero ya sabéis que hay que cambiar tapones, hay que ponerle la bombilla y yo quiero que veamos primero cómo va esta de aquí. Así que eso sí que lo voy a hacer ya, voy a retirarle el celofán y menos reflejos y menos brillos para la hora de poder apreciar cómo es la caja. Y bueno, efectivamente, mientras voy hablando va a ir produciéndose la aproximación. Ahora mismo, de momento, ya hemos visto que en cuanto a lo que son las cajas se presentan completamente distintas. Voy a dejar aquí el taponcillo de rosca. Tenemos una caja que ahora sí que es completamente reciclable y además estoy convencido de que viene de cartón reciclado por el tipo de textura y tacto que tiene. Todas las consideraciones nuevas con respecto a la formulación van en el lateral tanto en cuanto nos dicen que es un producto vegano, que es reciclable y además atendemos a las consideraciones efectivamente del packaging, del tipo de alcohol que han empleado a la hora de ejercer la formulación con respecto a esta Summer Days de Calvin Klein. Así que no viene solo en novedades tanto en cuanto y en lo que a mí más me gusta con respecto a lo que es la formulación del propio perfume, que es lo que mayoritariamente nos debe de preocupar a los amantes de la perfumería, sino que además los cambios no vienen solos. Y aquí han optado por un producto altamente vegano, con aplicación de alcoholes especiales y por supuesto, pues ya sabemos todo lo que rodea el packaging en cuanto al porcentaje de reciclado que tiene. Bien. Paso al tema y las consideraciones de la botella. La botella es la misma de siempre, por cierto, si somos más veganos, pues menos pegamentos y menos cosas que nos añaden en las cajas, porque esta vez sí que no viene con ningún tipo de sticker, de pegatina, ni de nada. La caja tal cual viene con esos dibujos de puestos de vigilancia tipo, pues, lo que serían California, los puestos de vigilancia de las playas de California y... pues aquí tenemos una fragancia que es completamente naranja, como ya dije hace meses, ya anticipé por las filtraciones que tuve de Coty. Y bueno, pues aquí está la realidad, un envasado transparente total en naranja, un naranja que es pálido y que pues ya tenemos el mismo tipo de envasado de siempre. El vaporizador es el de siempre, funciona de una forma así, de aquella manera, y esta fragancia tengo que decir que es una sorpresa porque ya nos olvidamos de esos aires y esas cosas así como de maderas acuáticas con un punto un tanto, y tengo que decirlo, desagradable, porque de hecho no presenté la del año pasado por lo mismo, porque ya llevaban 3 años repitiendo el mismo tipo de fragancia, sí que con variaciones, pero 3 años con la misma línea, y aquí por fin han roto del todo. ¿Qué tenemos? Una fragancia completamente llena de naranja con muchísimos matices. En la salida tenemos kumquat, luego explico lo que es. Té helado y jengibre en el corazón junto con la menta, y en el fondo tenemos vetiver y una molécula que se llama, si mal no recuerdo, que voy de memoria y estoy haciéndolo sin cortes, es sorbetoide con marca registrada. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que tenemos aquí es el kumquat que es la típica naranjita pequeña que se utiliza para los árboles de bonsai, que son pequeñitas naranjas. Pues eso es lo que tenemos. Y tenemos además que apreciar que sí, efectivamente es súper chispeante. Voy a cogerla en la mano, que es lo más bonito tenerlo aquí con el negro. Es muy chispeante, es muy efervescente, está llena de vida. ¿Por qué? Pues porque esos matices de menta están de una forma completamente soberbia, bien jugados. Té helado, se nota frescor, es muy viva, te mantiene
a mí me mantiene contento y feliz de verdad, porque no llega a la fragancia del año 2017, si mal no recuerdo, que era mi favorita, en la cual sentíamos un melón muy potente. Aquí tenemos una naranja que es perfecta, perfecta porque además presenta matices, no se queda llana, lisa. Los señores de Mercadona han estado avispados con la nueva de verano, de primavera, que le llaman primavera. Han estado avispados porque, sin saber hacia dónde iban los derroteros de esta fragancia, han hecho una que es hiperpotente también en mandarina. Y esta es muy así o viceversa, porque los de Mercadona se les han adelantado en lo que es el lanzamiento de su fragancia para la primavera. Pero aquí no es mandarina, ¿eh? Aquí lo que tenemos es naranja, un naranjazo brutal. Un naranjazo brutal que es mentolado, que además está muy bien llevado y que tiene esa chispa que otorga también el jengibre. Es adictiva y sobre todo es juvenil y deportiva a morir. Súper deportiva. Tiene esas trazas de aquella que yo dije, me gusta con el melón, pues es que aquí la tenemos, ¿vale? La tenemos con la naranja, o sea que posiblemente dentro de mi casa, mi canal, si esta se acaba, que se acabará, termine repitiendo botella, porque tengo que decir que han hecho un pleno al 15. En el fondo, vetiver y sorbetolide, que al final no sé si lo digo bien o lo digo mal o cómo lo digo. Bueno, es lo mismo porque además he estado intentando saber por dónde iban los derroteros de esta molécula y no lo he encontrado. Tampoco me quita el sueño porque lo que están buscando es frescor. Entonces, pero buscan frescor, pero no a través de lo típico que pueda buscar un hombre en frescor cuando te estás echando un aftershave ni nada de eso. No va por ahí. Es frescor de un sorbete. Es tomarte un granizado de naranja. ¿Vale? Sí, hombre, no nos lo vamos a llevar al extremo, ni muchísimo menos, porque tenemos un perfume, no es un sorbete. Pero la recreación de tomar algo que está pues en un helado, la tenemos perfectamente aquí. Está muy, muy bien recreado. Es un trabajo muy bueno el de Coty que han hecho aquí con esta Calvin Klein Summer Days. Lo mismo que también estoy muy de acuerdo también con este tipo de packaging. Ya sale un poco más de la onda, ya están buscando otra cosa. Ya creo que además dentro de Calvin Klein este año por lo menos han apostado por otras historias mucho más alegres, que era lo que deberían devolver a la alegría. Y aquí tenemos alegría. Es una alegría que nos va a durar pues aproximadamente 5 horas, pero es que estas fragancias son de refresco. Te la puedes aplicar 5 horas si te olvidas, ¿de acuerdo? Porque caen en la ropa y tienes mucho más apresto. Pero es que es sumamente adictiva. Y como la lleves encima, estás echándote. Estás echándote. También reconozco que puede haber gente que el tema de la naranja le agobie. Porque tanto olor a naranja es algo que puedes decir, uy, es que huele mucho a naranja. Esto también lo sé y lo comprendo, ¿de acuerdo? Lo entiendo perfectamente. Pero es sobre todo por la propia recreación de un helado de naranja. Un helado de naranja con un montonazo de matices. Un vetiver que está suave y trabajado desde el verdor. Pero al final todo el conjunto juega la base importante de que no pierdes esa frescura. Y se mantiene absolutamente todo el tiempo el rollito de sentir frescor helado. Evidentemente está súper matizado porque lleva esa menta junto con el jengibre, dando el aporte también del sorbetolide, que entiendo que será pues para potenciar precisamente esas texturas heladas, junto con, ya lo he dicho antes, también el vetiver. Lleva trazas florales, ¿eh? No nos vamos a perder todo en lo que son matices frutales y herbales, sino que puedo percibir en la fragancia, por supuesto, también unos toques florales importantes. Y es básicamente la rosa que va apareciendo en el secado. Es una rosa verde. Pero todo el compendio de la composición química que abarca esta fórmula no solamente se sustenta en las notas o ingredientes verdes, sino que además nos aporta cítricos a rabiar. Cualquiera que dé la vuelta a la caja verá que lleva cítricos, que es una barbaridad. Sí que lleva el aporte, por supuesto, de geraniol, pero
que se nota, que además que se nota porque es que lleva flor, es que se notan flores, pero dentro de todo esto es un compendio completamente cítrico, trabajado desde una naranja que es un helado, un helado brutal. Chiquitines, chiquitinas, ya sabéis, bueno, es completamente unisex. Esto se lo puede poner quien quiera, quien le venga en gana. Lo digo así, miro para allá porque tengo la caja aquí, por eso lo estoy mirando hacia allá. Completísimamente unisex, para disfrutar. Sport, no tiene nocturnidad, pero si lo queréis utilizar por la noche, hacer lo que os venga en la real gana. La vais a disfrutar un montón como yo la he estado disfrutando durante estos días. De verdad que merece la pena, ¿eh? El precio, pues el precio, esperar, ahora mismo está subidita, cuesta casi 30 euros, pero en el momento que ya llegue más la temporada de verano, que nos sumerjamos en el verano, por unos 19 euros con algo, que es lo que siempre está costando, seguro que la podéis conseguir. Señoras y señores, aquí está esta CK One Summer Days, Dios mío, qué nombres, ya me pierdo y estoy embriagado de la emoción porque esta es una fragancia, un eau de toilette que se da mucho al exceso. Y si algo tengo que reconocerles es esto de aquí, que se lo han currado como titanes y nos dan un producto completamente vegano que rinde muchísimo, que está dentro de los estándares de lo que es las de verano de Calvin Klein y que dan la cara. Estela y proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante poquito tiempo, no nos emocionemos, 5 minutos, que se va abajo, se queda en distancia corta durante esas 5 horas completísimamente perceptibles y que están hechas para el gusto, use y disfrute de las personas que aman y adoran, sobre todo la naranja con toques helados y ligeras trazas mentoladas que no vienen solamente a cargo de la menta, sino que dan mucho frescor y mucha chispa, acompañadas de ese jengibre con ese vetiver que es verde, un vetiver muy verde que además, cuidado, también está enmascarado, que no es una cosa que se note muchísimo vetiver. Esto huele a naranja de principio a fin y los matices van apareciendo conforme va secando la fragancia. Ya sabemos que el secado lo tenemos muy rápido, pero sobre todo cuando pasa por completo toda la evaporación es cuando vamos a empezar a descubrir esta Summer Days de Calvin Klein. Señoras y señores, ya sabéis que a la venta en www.javierorgaz.com está Tears of Pain en preventa y la entrega se hará en el mes de mayo. Todas las compras que salgan a partir de aquí son entregadas en mayo, por aquello de no ir muy ajustados en espacio-tiempo. Y la preventa la tenéis ya disponible en www.javierorgaz.com. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo recibido. Nos vemos enseguida y de verdad de corazón es que no tengo palabras para decir lo agradecido que estoy y el enorme apoyo que está teniendo el canal. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recordad pues lo de siempre, suscribiros, darle al like, distribuir los vídeos y bla bla bla, que esto es lo de siempre, que es auténticamente un follón. Nos vemos enseguida, muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada